El día de hoy les voy a presentar bajo el patrocinio de Laboratorios Sanfer una ponencia muy interesante, muy actualizada, ya que la incidencia de estenosis hepática en nuestro país es bastante elevada. El doctor que el día de hoy nos acompaña para dar la plática es el doctor Fernando Antonio Rodríguez Salgado, es médico cirujano egresado de la Universidad La Salle, especialista en cirugía general, certificado y avalado por el Consejo Mexicano de Cirugía General y Endoscopía. Tiene entrenamiento en cirugía de trauma, es egresado del Hospital Universitario del Valle, Cali, Colombia. Entrenamiento en cirugía endoscópica y endoscopía bariátrica, el Isocoplel en Lyon, Francia. Consejero de la especialidad de cirugía del aparato digestivo por parte del Consejo Mexicano de Gastroenterología y Asociación Civil, y actualmente labora en el Hospital Ángeles Metropolitano de la Ciudad de México. El tema a tratar el día de hoy será esteatosis hepática, el otro enfoque. Adelante, doctor, bienvenido, muchas gracias. Antes que nada, un agradecimiento al Laboratorio Sanfer y al Colegio de Medicina Interna del Estado, del hermano Estado y hermoso Estado de Veracruz. Doctor Barrat, muchísimas gracias por esta invitación. Y pues vamos a comenzar con un tema que siento que no le hemos dado la importancia. Muchas veces vemos al paciente diabético, a la paciente con síndrome metabólico, y el hígado se deja a un lado. Y lo importante de todo esto es que tenemos que tomar en cuenta el hígado, y desgraciadamente no tenemos un hepatólogo en cada esquina de nuestro país para que nos ayude a esto, por lo que nosotros tenemos que tratar este tipo de padecimientos. Quiero que vean este slide. ¿Quién es? Es Edson Arantes do Nascimento, alias Pelé. Esta fotografía que ven en este lado es en 1970, México, en el Mundial de 1970. 50 años después de haber ganado la Copa Mundial, vemos a un hombre de 79 años perfectamente conservado, un hombre todavía fuerte que tiene sus achaques como todas las personas de 80 años, casi todas, pero que es un hombre que ha llevado una vida en salud, en emociones y en todo muy ordenada. Ahora quiero que vean lo que hace el no llevar esto. Quiero que vean este video. Aquí, en esta jugada, Enríquez le pasa la pelota a Diego Armando Maradona y quiero que vean esta belleza. Es el gol más hermoso que ha habido en la historia de todos los mundiales. Fue dejando ingleses tirados por toda la cancha. Vean el cuerpo de este hombre, vean la agilidad, vean lo magnífico que manejaba el balón este hombre, ¿no? Tuve la fortuna de estar en el estadio cuando era niño, me llevó mi padre y pude ver este gol en vivo y a todo color. Ahora quiero que vean después de muchos años después, este hombre tiene 59 años y quiero que vean lo que hace una vida de excesos, una vida desordenada. Este hombre ya tiene 2 cirugías bariátricas y a pesar de esto, esto es lo que pasó. Si yo le enseñara a mis hijas que este hombre fue el mejor jugador del mundo de fútbol y que hizo el gol más hermoso, no me lo podrían creer. Ahora, ¿a qué nos enfrentamos, doctores? Todos los días. Esta es una paciente aproximadamente de 60 años que tuvimos la fortuna de operar a principios del año. Llegó con un piocolecisto, una vesícula completamente llena de pus y gangrenándose, y aquí tenía una hernia umbilical encarcelada. Tuvimos que entrar por aquí para hacer el abordaje laparoscópico. Aquí estoy con mi socio, y al entrar y meter el lente encontramos un hígado de esta forma. Como les dije, me encantaría tener en cada esquina un hepatólogo, y lo que pudimos hacerle a esta paciente no le pudimos quitar la vesícula. Abrí la vesícula, saqué las piedras, drené la pus, le metí una sonda en la vesícula y tomé una biopsia hepática para ver qué problema tenía el hígado. Y aquí lo vemos, ¿no? Cúmulos de grasa en todo el parénquima hepático. Y pues empezó el tratamiento tanto de obesidad, reparamos la hernia al salir y
tuvimos afortunadamente una evolución lenta hacia el beneficio, pero esta paciente sigue viva, pero con muchos problemas metabólicos. Vamos a hablar de la nomenclatura. Pues la nomenclatura es en inglés, desgraciadamente, y a esto le llamamos la enfermedad no alcohólica de esteatosis hepática. Este es el gran concepto, ¿sí? No alcoholic fatty liver disease. Y esto se puede dividir en dos grandes grupos, el no alcoholic fatty liver y la esteatohepatitis o no alcoholic esteatohepatitis. Este año se sacó un nuevo concepto, que es el MALFD, ¿sí? Es Metabolic Association Fatty Liver Disease, que es importantísimo tenerlo en cuenta. Este término, ¿sí? Estas siglas nos hablan de que el problema no alcohólico de hígado graso se relaciona al metabolismo. Con este concepto podemos decir que la mayoría o todos los pacientes que tienen hígado graso tienen que ver con su metabolismo. Y ahorita vamos a ver los grandes grupos. Sobre todo los médicos internistas que ven diariamente el síndrome metabólico en sus consultorios, pueden tener este fenotipo. Es un paciente delgado, es un paciente fuerte, es un paciente que lleva una vida ordenada, pero que tiene esteatosis y que tiene síndrome metabólico. Y esto es por el genotipo que tiene este paciente, ¿no? Tiene un trastorno importante del metabolismo que, a pesar de llevar una vida saludable, tiene un problema metabólico que es congénito o es hereditario. Tenemos este otro, que es un paciente que tiene todos los excesos, que a pesar de que su genética no lo predispone a esto, por los excesos o por el ámbito externo o ambiental, tiene el problema hepático, ¿sí? Y tenemos el peor de todos, ¿no? El que la predispone la genética y también los factores ambientales lo aumentan, ¿no? Este es el peor de todos y es al que peor le va de todos, ¿no? Normalmente este paciente es un paciente ordenado, es un paciente que va a llevar sus medicamentos, que va a llevar su dieta. En cambio, este paciente a veces es muy desordenado. Nunca se me va a olvidar un paciente llamado Martín, un gran amigo, me hice amigo de él, unos años mayor que yo, unos 10 años. Desgraciadamente falleció de síndrome metabólico y se lo dije miles de veces en el consultorio. Ten cuidado. No murió de esteatohepatitis ni de cirrosis hepática, murió de un infarto agudo del miocardio. Sí, pero se lo advertí tantas veces, ¿no? Y así puedo contarles de muchos pacientes que he tenido en el consultorio donde se les advierte que si no cambian de estilo de vida, van a tener un problema muy serio de salud y desgraciadamente ya no están con nosotros. Vamos a ver de qué se muere la gente, las personas en el mundo. La mayor parte del mundo pues depende del tipo de país y del estado socioeconómico y sociocultural de cada país. Canadá y Estados Unidos se mueren de problemas cardíacos generalmente, inclusive Sudamérica tiene una gran incidencia de problemas cardíacos, exceptuando algunos países. Todo el norte de Asia, Rusia, Europa del Este, y todos también tienen problemas severos también de problema cardíaco. Pero hay países como la India, por ejemplo, y China, sobre todo China, donde se mueren de cáncer hepático. Aquí es por la alta incidencia de hepatitis B y de algunos otros problemas infecciosos a nivel hepático. También tenemos países como México, y es el único que figura con una alta incidencia de cirrosis hepática, ¿sí? Ahora vamos a ver, ya más localmente, Centro y Sudamérica, el norte de Sudamérica, ¿sí? De que se mueren, y México encabeza la lista de problemas de cirrosis hepática. Así es de grave el problema en nuestro país, ¿no? Si ustedes van en un metro en Nueva York o en un metro en Europa, van a sentir que cada país o cada habitante de los países tienen un olor característico, ¿sí? Los libaneses huelen de una forma, los egipcios huelen de otra, las personas de raza negra huelen de una forma, y todo este olor es por lo que comen. Los indios, me refiero a de la India, también huelen de una forma. Somos lo que comemos, doctores. Si comemos mal, vamos a estar mal. Si comemos bien, vamos a estar bien. Desgraciadamente, México ha sufrido una transformación en su nutrición de 50 años a la fecha, en donde, pues sí, nos comíamos nuestro maíz, que es muy saludable, ¿sí? Comíamos nuestros antojitos y todo, pero el índice de obesidad no era tan alto hasta que nos fuimos occidentalizando y adquiriendo costumbres
de los Estados Unidos principalmente, donde aquí fue donde se empezó el desorden, ¿no? Y aquí vemos la prevalencia de enfermedades hepáticas más comunes en Estados Unidos. Virus de la hepatitis B, virus de la hepatitis C, la hepatopatía por alcohol y la hepatopatía no alcohólica. Y vean cómo se ha ido modificando todo esto, ¿no? De la década de los 80s y 90s ha ido aumentando. ¿Ya escuchan? Sí, perfecto. Bueno, seguimos. Me voy a regresar un par de diapositivas. Bueno, la hepatitis tipo B ha ido disminuyendo en forma importante por la vacuna, ¿sí? La hepatitis tipo C también ha ido disminuyendo en forma importante porque ya las transfusiones se hacen totalmente controladas para quitar el virus, ¿no? Pero la hepatopatía alcohólica y la hepatopatía no alcohólica han ido aumentando en forma importantísima. Y aquí en la década pasada, pues vemos el aumento, ¿no? Bueno, aquí vamos a ver la prevalencia de los distintos componentes del síndrome metabólico en Estados Unidos. Y vean cómo ha ido modificándose un poco, sobre todo a nivel de la obesidad general y de la obesidad visceral, ¿sí? Esa obesidad clásica de los mexicanos. Si ustedes ven un paciente obeso de los Estados Unidos, es un paciente obeso completo. Tiene las piernotas, tiene las nalgotas, tiene la panza, sí, pero todos son obesos. En cambio, el mexicano, nuestra raza, tendemos a tener una obesidad visceral importante, que es la más peligrosa de todas, ¿sí? Es una obesidad central y es la que más se relaciona con problemas de cardiopatía isquémica. La diabetes mellitus se ha conservado más o menos igual y la resistencia a la insulina ha ido aumentando. Aquí tenemos la prevalencia de síndrome metabólico en los diferentes países. Y miren cómo está México, ¿sí? México tiene un problema muy grave de síndrome metabólico, ¿no? El sobrepeso, cómo se relaciona con la obesidad en México, en poblaciones mexicanas, ¿no? Inclusive ya empezamos a tener problemas de obesidad severos en menores de 20 años, tanto en varones como en mujeres. Pero cuando pasan los 20 años, obviamente este joven que no va a empezar a ser obeso, si no se cuida, o esta mujer, ¿no? La prevalencia de obesidad en la población adulta mexicana, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, vean cómo va cambiando. Y se puede decir que hasta más de un 40% de los habitantes de nuestro país tienen un sobrepeso y a obesidad podemos llegar hasta más del 20%, ¿sí? Y aquí tenemos por estados, ¿sí?
la prevalencia de obesidad central en los diferentes estados de la República Mexicana, siendo los chiapanecos los más sanos de toda la República, y Baja California Sur tiene el alto índice de obesidad. Yo recuerdo cuando tuve la oportunidad de ir a su estado, al hermoso estado de Veracruz, a una campaña de cirugía extramuros donde me tocaba operar colecistectomías laparoscópicas por la Asociación Mexicana de Cirugía Endoscópica. Cuando empecé a ver a todas las pacientes que íbamos a operar, dije, en la torre, mano, están todas bien obesas, bien gorditas. Y jamás se me va a olvidar cuando salí al pasillo a ver a las pacientes y empezarlas a valorar operatoriamente, que vi a una paciente que era impresionantemente, tenía una obesidad grado 3, una obesidad mórbida totalmente, y le dije a un compañero mío, Dios mío, pobre del que le toque a esta paciente. Como eran elegidas al azar en las salas, pues yo terminé mi primera cirugía, salí a echar un café y algún desayunito, y cuando regreso a la sala me encuentro que la paciente que había dicho que pobre del que le tocara era a mí, ¿no? Y bueno, esa es la realidad de nuestro país, ¿no? Aquí vemos Veracruz, que está en el promedio de 74% de sobrepeso y obesidad. O sea, de 74% de los veracruzanos tienen un índice de sobrepeso o de obesidad. Aquí la encuesta nacional de salud y la encuesta nacional de salud y nutrición vemos las estadísticas de cómo está la situación, ¿sí? Y cómo ha ido aumentando con el paso de los años. Del año 2000 ha ido subiendo casi 10 puntos en todas las estadísticas la obesidad y el sobrepeso. Bueno, vamos a ver la prevalencia de enfermedad metabólica en el hígado, ¿sí? Y vemos que la esteatosis hepática no alcohólica puede llegar hasta el 27% en los pacientes que tienen síndrome metabólico u obesidad. La esteatosis hepática alcohólica ocupa el 36% más o menos. La esteatosis hepática viral va en disminución, sobre todo por la vacuna de hepatitis B y por los estándares de calidad que tenemos en la transfusión sanguínea. Y la esteatosis hepática medicamentosa es mínima, es 1.2%. ¿Cómo podemos clasificar a la esteatosis hepática? Como la esteatosis hepática simple, la esteatosis hepática más inflamación, o sea, la esteatohepatitis, el famoso NASH que habíamos mencionado al principio de la plática. Y estas, el tipo 3 y el tipo 4 son las peores, ¿no? El tipo 3 es la esteatosis hepática más balonamiento celular. Es un término que a mí no me gusta mucho el balonamiento, pero es cuando ven el hepatocito lleno de agua, ¿sí? Y todos los organelos se van a un extremo de la célula y esto anticipa la muerte celular de ese hepatocito. Y ya cuando vemos fibrosis o los cuerpos de Mallory es cuando hablamos de un tipo 4. Como breviario cultural, yo puedo decirles que Frank Burr Mallory fue un patólogo que nació en Estados Unidos en el siglo antepasado, en 1862, nace el doctor Frank Mallory, y descubre en Boston, ¿sí? Descubre estos cuerpos que se veían en los pacientes cirróticos que tenían ya fibrosis importante, ¿sí? Y cuando tenía con hematoxilina y eosina el tejido, veía unas inclusiones en el hepatocito y una gran inflamación, sobre todo por polimorfos nucleares alrededor del mismo. Y esto anticipaba la muerte celular de los hepatocitos y gran fibrosis. Hay que recordar que cuando hay inflamación crónica, se liberan muchos radicales libres, se va infiltrando de grasa el hígado en forma importante a nivel microscópico de triglicéridos y esto anuncia la muerte celular, ¿sí? ¿Cómo es la proyección de la enfermedad hepática alcohólica y no alcohólica? Aquí vamos a ver cómo se va proyectando y en el 2050 vamos a calcular que vamos a tener casi 1 millón de personas enfermas de cirrosis hepática por alcohol y por no alcohol. Es muy alta la incidencia y la prevalencia, ¿no? Aquí vemos la mortalidad atribuida a cirrosis hepática, los rangos de mortalidad, ¿sí? Y es altísimo, doctores, muy, muy alto, ¿no? Permítame un tantito. Sí. ¿Cómo ha ido aumentando el rango a través del tiempo? ¿Sí? Y en el año 2000 al 2008, pues este rango ha aumentado muchísimo, ¿no? Y aquí la prevalencia de obesidad y la relación que tiene con la esteatosis hepática no alcohólica, de acuerdo a los países, ¿no? Fíjense el problema tan serio y dónde se encuentra México, ¿no? Donde tenemos aquí México,
un grado de obesidad mayor del 20% de la población, ¿sí? Y esto se relaciona en aumento con el grado de esteatosis hepática, ¿no? La prevalencia de diabetes en la población adulta mexicana, y aquí vemos la encuesta nacional de salud, sí, la encuesta nacional de salud y nutrición, donde la prevalencia ha ido aumentando con el paso de los años, y en casi 12 años, fíjense la prevalencia como ha subido casi 10 puntos. Y la relación hombre-mujer, pues ahí va más o menos igual, ¿sí? Y algo importante, y este dato me pareció muy bueno del doctor Barquera, es que la población urbana tiene más problema que la población rural en este aspecto. Aquí tenemos la prevalencia de hígado graso no alcohólico en América y México ocupa de los primeros lugares. Solamente es ganado por Barbados, Belice, que son países sumamente pequeños, una isla en el Caribe, y Belice, que es un país que pues, es ínfimamente pequeño, ¿sí? Y obviamente Estados Unidos también ocupa los primeros lugares, ¿no? La prevalencia de obesidad con la relación con el hígado graso no alcohólico, y aquí México también es de los más altos. Y aquí vemos la teoría de los dos impactos descrita por Dames y James en 1998, y esto es algo importante. ¿Cómo pasa el hígado de ser un hígado normal a una esteatosis o un hígado graso? Lo primero es, llega al hígado normal, viene el primer impacto, que es la obesidad, la diabetes mellitus, resistencia periférica a la insulina y el síndrome metabólico. Ya que tenemos la esteatosis hepática, hay acumulación de lípidos a nivel microscópico, de triglicéridos y de ácidos grasos libres, y hay una esteatosis macrovesicular, ¿no? Si nosotros vemos un hígado al microscopio con esteatosis hepática importante, vamos a ver macrovesículas de grasa. Y aquí viene la teoría del segundo impacto, ¿sí? La esteatosis del hígado ya, y el segundo impacto es ya a nivel microscópico y a nivel molecular, donde hay un estrés oxidativo, se liberan citoquinas proinflamatorias, colesterol mitocondrial, disfunción mitocondrial, y empieza la muerte celular, una apoptosis que lleva a inflamación, apoptosis, necrosis, y ya que se necrosó esto, hay fibrosis. Hay que recordar que todo órgano que sufre una agresión crónica está inflamado, y toda inflamación crónica predispone al cáncer. Un ejemplo clásico es el esófago de Barrett, donde el esófago, al tener la alteración del ácido o del álcali, va modificando su epitelio y va haciendo una metaplasia intestinal específica a nivel del epitelio, y con el paso de los años, si esta agresión continúa y la inflamación continúa, pues este epitelio va transformándose en un adenocarcinoma. Pues lo mismo pasa en el hígado, ¿no? En el hígado, si hay una inflamación crónica, esto predispone al cáncer hepático o el hepatocarcinoma. El hígado graso no alcohólico, bueno, aquí vemos una biopsia del hígado graso no alcohólico, cómo está lleno de vesículas hasta llegar a la fibrosis. Estos cordones de fibrosis, ¿sí? Cómo se van metiendo en todo el parénquima hepático, ¿sí? Hasta hacerlo una piedra, ¿no? ¿Sí? Y aquí vamos a ver qué ve el patólogo. Cuando yo le mando la biopsia, pues me dice, pues hay un índice de actividad y va tomando puntos, ¿no? La puntuación máxima, cuando hay esteatosis es de 0 a 3, cuando hay inflamación es de 0 a 3, y cuando hay balonización ya es de 0 a 2. Acuérdense que la balonización ya es el grado 3, ¿no? La puntuación máxima es de 8. Pero cuando ya tenemos fibrosis, volvamos a nuestras clases de histología, recordando el espacio portal y el acino hepático, como se dice, ¿no? El acino hepático, que es la unidad funcional del hígado, está dividido por zonas. La zona 1, que es la zona periportal de la vénula periportal, y la zona 3, que es donde están las venulillas que drenan este espacio o este acino hepático, ¿no? Cuando ya tenemos fibrosis a nivel de la zona 3, pues tenemos una contabilización de los puntos que tenemos que tener. Y las cirrosis, pues ya son el grado 4. Bueno, ¿cómo diagnosticamos el hígado graso, doctores? Es importante que todos sus pacientes que ustedes manejan por diabetes, hipertensión, dislipidemias, piensen en el hígado, en estudiar el hígado. Obviamente no a todos les vamos a hacer una biopsia hepática, ¿sí? Hay muchos métodos diagnósticos que podemos tener, ¿sí?, sin ser tan invasivos. Pero el gold estándar, sin duda alguna, es la biopsia hepática para ver el grado de afección del hígado. Confirma el diagnóstico, hace diferencia entre el hígado graso y la esteatohepatitis, establece la gravedad de la lesión a nivel del hígado, descarta una enfermedad de otra etiología como enfermedades por depósito, etcétera, etcétera, e indica tratamiento y valorar respuesta al mismo.
¿Cuál es el inconveniente? Pues el picar el hígado tiene su riesgo, ¿no? Si lo picamos mal, podemos tener una hemorragia o podemos picar otro órgano. Es un costo elevado porque necesitamos de un patólogo bastante bueno, necesitamos de quien lo haga y tiene que ser guiado por lo menos por ultrasonido y si no por laparoscopía. Podemos tener errores de la muestra y dificultad para efectuar varias biopsias a lo largo del seguimiento de los casos. La biopsia hepática es imperfecta, pero no deja de ser el gold estándar para determinar el diagnóstico. Ahora, el diagnóstico del hígado graso no alcohólico, pues podemos tener también la clínica, cuando tenemos la alaninoaminotransferasa elevada, cuando tenemos el síndrome metabólico y cuando el ultrasonografista, y me refiero al radiólogo. Yo sé que hay cursos rápidos donde un médico general puede hacer ultrasonido y es muy loable, qué bueno. Pero el que debe ver un hígado graso con un buen equipo es el radiólogo, con un buen equipo de ultrasonido. Se pueden descartar otras hepatopatías y sobre todo descartar el alcohol. Ahora, muchas veces, y lo que dicen el tercer impacto, acuérdense que hablé del primer impacto, el segundo impacto y el tercer impacto. Muchos de nuestros pacientes que tienen síndrome metabólico también les gusta el alcohol. El alcohol, y entonces tenemos un daño mixto, ¿sí? Aparte de que tienen el problema metabólico, tienen un alto consumo de alcohol y entonces ya viene un problema mixto. Y también tenemos que descartar problemas de virus, sobre todo de hepatitis B y C, ¿no? Cuando tenemos una alta sospecha de hígado graso, tenemos que empezar medidas higiénico-dietéticas. Si hay mejoría, pues se lleva a control, pero si no hay mejoría, tenemos que hacer estudios de extensión para ver qué tan grave es el problema hepático, ¿sí? Podemos tener la biopsia, como ya mencioné, y podemos tener medidas no invasivas o métodos no invasivos de los cuales les voy a hablar ahorita. Para valorar el grado de fibrosis tenemos el diagnóstico no invasivo, que puede ser por imagen, el clásico que mandamos a nuestro paciente a una unidad de radiología donde el radiólogo nos dice, yo veo esteatosis hepática de leve a moderada o de moderada a severa, de acuerdo a cómo se ve el hígado, ¿no? El parénquima hepático. También la tomografía y la resonancia magnética nos pueden dar una vista, pero son métodos totalmente cualitativos, no podemos medir qué tan afectado está el hígado. En cambio, la elastografía, que es un método de ultrasonido generalmente, donde vemos la rigidez del hígado, ¿sí? Cómo atraviesan esas ondas de ultrasonido el hígado y qué tan rígido está el hígado. El más usado es un aparato que fue creado en Francia, que es el FibroScan. También tenemos el ARFI, que es una onda de choque de ultrasonido que nos ve la rigidez del hígado. Y la resonancia magnética también con elastografía nos puede dar datos importantes cualitativos del grado de afección del hígado. ¿Sí? Tenemos también determinaciones serológicas de fibrosis. Yo las uso muchísimo en mi clínica. Es el famoso FibroScan. Tenemos marcadores directos de fibrosis, ¿sí? Y marcadores indirectos. ¿Sí? Los marcadores indirectos son las transaminasas, las plaquetas, es el famoso fibrotest, donde también tomamos en cuenta el sexo, la edad del paciente, la gamma-glutamil transpeptidasa, la bilirrubina total, aptoglobinas y todos estos marcadores serológicos que nos sirven bastante sobre todo para ver la respuesta en pacientes que tienen hepatopatías virales, en pacientes que tienen hepatopatías alcohólicas y no alcohólicas. Y el diagnóstico invasivo que tenemos es la biopsia hepática. Cuando estamos sospechando que el problema puede ser un depósito de hierro en exceso, un problema en alguna sustancia como cobre, etcétera, lo más aconsejable es hacer una biopsia. Y recordar, ya cuando tenemos fibrosis importante en el hígado y vemos una imagen por ultrasonido, tomografía de un probable tumor, es importante llevarlo a una biopsia. Yo como cirujano, debemos tener un excelente amigo y especialista en anestesiología, un excelente amigo y especialista en radiología intervencionista, nos va a salvar, y un excelente amigo y especialista en endoscopía como cirujano. Creo que deben ser las tres especialidades, siempre de la mano de un excelente internista, porque de verdad nos salva el pellejo cuando nos metemos en problemas, ¿no? Y aquí tenemos los marcadores serológicos y un equipo de FibroScan, ya tiene algunos añitos estos. Sobre todo los hepatólogos son los que usan mucho el FibroScan y es un equipo bastante bueno que no tiene ninguna implicación de invasión en el paciente y no tiene complicaciones. A veces técnicamente es difícil hacerlo en pacientes muy obesos, ¿sí? Porque hay que recordar que hay que hacerlo a través de los espacios intercostales inferiores del lado derecho,
¿sí? Pero normalmente nos da muy, muy buen resultado. Ahora, si tenemos o sumamos los marcadores serológicos más la elastografía, pues tenemos un diagnóstico casi de certeza sin llevar a nuestro paciente a biopsias. Y aquí tenemos qué es lo que pasa. Bueno, sabemos que hay un problema de resistencia a la insulina, sabemos que los tejidos están infiltrados de grasa, empieza la esteatosis, empieza toda la cadena inflamatoria, llegamos a la esteatopatitis, las células estrelladas empiezan a producir colágeno y todo esto, llegamos a la fibrosis, y ya que tenemos la fibrosis podemos llegar al hepatocarcinoma, ¿no? ¿Sí? Se dice que cada paciente cirrótico, 2% por año va a desarrollar un hepatocarcinoma. Entonces, siempre tenemos que hacer una tomografía, por lo menos simple, en nuestros pacientes con cirrosis hepática de cualquier etiología, ¿sí? Para descartar hepatocarcinoma y tener un seguimiento, porque muchos de estos pacientes, aunque tengan la fibrosis hepática en forma avanzada, pueden durar muchos años bien controlados, ¿no? Ahora, ¿cómo evolucionan estas lesiones histológicas? Bueno, sabemos que en un seguimiento, por lo menos aquí casi de 6 años, ¿sí? Cuando hay inflamación únicamente, podemos tener una regresión con tratamiento médico hasta casi la mitad de los pacientes, ¿sí? Pero cuando ya hay fibrosis, la regresión es mínima, es del 18%, ¿no? Se conservan muchos sin cambios, por lo menos el tratamiento debe ser enfocado en que ya no avance más la fibrosis, ¿sí? Y muchos de ellos siguen el avance de la fibrosis a más fibrosis. Hay que recordar que el hígado es un órgano muy noble y a veces hasta con el 10% de hígado sano podemos seguir viviendo varios años, ¿no? Y aquí vemos la evolución del hígado graso no alcohólico, ¿no? Sí. Aquí vemos que con el paso de los años el hepatocarcinoma va aumentando, pero aumenta muchísimo más con las hepatitis virales y las hepatitis crónicas virales. ¿Por qué? Porque hay que recordar que los virus, tanto el virus B como C, son oncovirus y hacen que haya mutaciones en el hepatocito y predispone más al cáncer hepático. En cambio, este tipo de hepatopatías no alcohólicas y no virales, pues sí predispone por la fibrosis a un aumento del hepatocarcinoma, pero no es tan alto como cuando el problema es por virus, ¿no? O por alcohol. Aquí pues, tenemos el porcentaje de trasplante hepático, ¿sí? El hígado alcohólico permanece muy similar con el paso de los años, ¿sí? Pero el virus de la hepatitis C o la hepatopatía y trasplante por virus de hepatitis C va disminuyendo, pero miren quién va aumentando con el paso de los años. Si ahorita tuviéramos esta estadística, yo les apuesto que vendríamos hasta el 20-25%. Y era el clásico paciente que llegaba con insuficiencia hepática crónica, con las varices esofágicas, con la citis, pero que no tenía ni virus y tampoco había tomado una copa de alcohol en su vida. Y le llamábamos cirrosis criptogénica o idiopática, ¿no? El problema era el hígado graso, ¿no? Y era el que teníamos que atender desde hace años, previos años. Aquí tenemos una historia natural de la enfermedad del hígado normal, cuando viene el primer golpe, que es la dislipidemia. 30-60% se van a esteatosis, después a inflamación y esteatopatitis con fibrosis, ya la inflamación severa y la fibrosis completa del hígado, y llegamos al paciente cirrótico descompensado, ¿no? Muchas veces estos pacientes lo único que hay que atender son las complicaciones, la citis, la hipertensión portal, y es como nos llegan en una alta incidencia al consultorio a una sala de urgencias, ¿no? Pero hay que recordar que el tercer impacto es sobre todo ¿no? El consumo de alcohol, y si se agrega un virus, pues es un tercer impacto. O si tenemos problemas como la hemocromatosis o factores genéticos, pues es el tercer impacto de daño hepático. Pero muchos de estos pacientes no se mueren de la cirrosis, sino se mueren de la enfermedad cardiovascular y principalmente de la enfermedad coronaria. ¿Sí? Aquí tenemos diabetes mellitus, el síndrome metabólico, con el factor genético que yo les mencioné al principio de la plática, ¿sí? El problema de dislipidemia, la resistencia periférica a la insulina, ¿sí? Los factores externos que pueden ser el tabaquismo, la hipertensión arterial, el sedentarismo y cuando tenemos algún problema metabólico también, ¿sí? Aquí tenemos el hígado no graso, la hepatopatía y llegamos a la cirrosis. Pero muchos de estos pacientes antes de llegar a la cirrosis fallecen de otra causa, principalmente cardiovascular. Y aquí tenemos la variación genética. Hay pacientes que llevan una dieta terrible, que son sedentarios, pero su metabolismo es perfecto, ¿no? Y aparte le echan alcohol y tú ves señores de 70, 80 años que no tienen ningún problema metabólico o el problema metabólico es mínimo.
pues son organismos privilegiados que genéticamente son superiores y pueden manejar todo esto. Pero la gran mayoría no es así, ¿no? Obesidad abdominal, se empiezan a liberar citocinas y factores inflamatorios, ¿sí? Aumenta el triglicérido, disminuyen las proteínas, las lipoproteínas de alta densidad, empieza la aterosclerosis y cuando se rompe una placa y hay un trombo, pues viene el evento cardiovascular. Ahora, ¿cómo lo vamos a tratar, doctores? Pues lo primero es el cambio de estilo de vida, dieta y ejercicio, ¿no? Que eso es lo más difícil de tratar. Podemos tener tratamientos farmacológicos en mi vida cotidiana. Yo uso muchísimo el Orlistat porque su efecto colateral más frecuente obviamente es la diarrea cuando el paciente se porta mal, ¿no? ¿Sí? También la sibutramina y usamos otro tipo de medicamentos. A nivel endoscópico podemos hacer bastantes cosas. Y yo quiero decirles que en la década pasada me fui a Francia a hacer un curso a la ciudad de Lyon, tanto de cirugía y de endoscopía de la obesidad, donde me traje unos balones que se eran inflados con aire y puse una clínica en donde todavía está la clínica. Ahorita ya no uso esos balones franceses porque prohibieron su importación, hubo un problema en la importación y ahorita estoy poniendo unos balones israelíes que son muy buenos, que duran un año y que tengo unos muy buenos resultados para obesidad con mis pacientes. Pero algo importante es que no lo veo como negocio, porque este balón se vio como negocio, ¿sí? Y entonces ya era hasta en estéticas lo anunciaban y era un desorden. Yo a mis pacientes les hago una valoración, les hago todos sus estudios para ver el grado de esteatosis, el grado metabólico, ver cómo están en todos los aspectos clínicos. Y después de 1 o 2 meses les pongo dieta y ejercicio. Si el paciente baja 3, 4, 5, 7 kilos de acuerdo al grado de obesidad, es cuando ya los programo a ponerles el balón. Si no baja 1 kilo, yo no le pongo el balón porque es un paciente que no sirve, que no va a funcionar. Y si fracasa el paciente, fracaso yo, ¿sí? Entonces yo tengo que darles las indicaciones y soy muy estricto. No sé si han visto este programa de Nat Geo de kilos mortales. Bueno, yo soy como el doctor de kilos mortales, donde les digo, si por lo menos tienes que bajar 4 kilos en un mes para que yo te pueda poner el balón. Si no los bajas y no me traes un certificado de que estás haciendo ejercicio en un gimnasio, etcétera, etcétera, yo no te puedo ayudar. Y también tenemos la cirugía bariátrica, que sabemos que tiene 2 grandes rubros y puede haber mixtas. Las cirugías restrictivas, el balón intragástrico es un método endoscópico totalmente restrictivo, y las cirugías malabsortivas. El bypass gástrico, por ejemplo, es una cirugía mixta, donde es restrictiva y malabsortiva, ¿sí? La manga gástrica es una cirugía totalmente restrictiva y también se ha comercializado mucho esto y tenemos que verlo con otro enfoque, ¿no? Totalmente otro enfoque. Un paciente que tratamos ya sea endoscópica o quirúrgicamente de obesidad es un paciente que va a ser nuestro paciente toda la vida, para bien o para mal. Las dianas terapéuticas es la resistencia a la insulina, el estrés oxidativo, atacar el factor inflamatorio como es la citoquina, disminuir la muerte celular programada que es la apoptosis y el estrés en el retículo endoplásmico de la célula del hepatocito. ¿Sí? Aquí tenemos el tratamiento farmacológico. Yo creo que ustedes saben, o estoy seguro que ustedes saben más de esto que yo, ¿sí? Drogas para perder peso, el Orlistat, la sibutramina, etcétera. Hipoglucemiantes que pueden ser de muchísimos tipos, ¿sí? Yo diría que en el agua mexicana, en todos los estados de la República deberíamos poner metformina y tendríamos un menor índice de este problema a nivel global, ¿no? ¿Sí? Obviamente, tratar la dislipidemia, hay que recordar que los triglicéridos son una forma de tratamiento y el colesterol es otra. Podemos tener un colesterol normal con un índice heterogénico elevado, podemos tener un problema principalmente por hipertrigliceridemia, donde tenemos que dar todos estos fibratos, etcétera, y tenemos que tener una atención importante a los pacientes que tienen dislipidosis. Los antioxidantes, principalmente la vitamina E, es el mejor antioxidante. Entonces, todos nuestros pacientes con esteatosis hepática hay que darles vitamina E o complejos vitamínicos con vitamina E. Y otro que uso muchísimo es el ácido ursodesoxicólico, ¿sí? La pentoxifilina yo no tengo experiencia, pero el ácido ursodesoxicólico también lo uso para esteatosis hepática y en un efecto indirecto también me va a ayudar a la dislipidemia. Hay que recordar que existen múltiples medicamentos que nos pueden ayudar a la esteatosis hepática, tanto alcohólica como no alcohólica. Y yo tomé la Abrixona, la metadoxina. Desde hace muchos años la uso.
sobre todo en pacientes alcohólicos, pero ahora los estoy usando en pacientes con hepatopatías no alcohólicas. Usaba la forma intravenosa cuando estuve en Colombia, y cuando llegaban estos pacientes intoxicados con hepatitis agudas por alcohol, con excelentes resultados. Pero el tratamiento únicamente farmacológico de la esteatosis hepática no alcohólica no va a servir. Tenemos que llevar un tratamiento multidisciplinario, tanto en dieta, corregir la resistencia periférica a la insulina, corregir también la dislipidemia, hacer ejercicio, y podemos ser ayudados con estos medicamentos que son principalmente antioxidantes que nos ayudan a prevenir o a una regresión, no tanto de la fibrosis, sino de la inflamación. El Abrixone, la metadoxina, previene el incremento de glutatión S-transferasa y mantiene adecuados niveles de glutatión para restaurar el sistema oxidativo del hígado, ¿sí? Y está compuesto por 2 sales unidas, que es la piridoxina y la pirrolidona carboxilato, ¿sí? Son estas 2 sales las que se unen para formar la metadoxina. También disminuye los radicales libres. Acuérdense que los radicales libres es lo que destruye todo, no es la inflamación. Y es donde empieza la cascada de la inflamación. Entonces, la reducción de estos radicales libres nos va a ayudar mucho para disminuir la inflamación, ¿sí? Aquí tenemos también que aumenta la concentración de ATP en el hígado, y esto favorece la reparación de los hepatocitos, ¿no? Sí. Y inhibe el incremento de triglicéridos y ésteres de colesterol a nivel del hígado. Esto es disminución, sobre todo a nivel microscópico, ¿no? De todo esto. Y también ayuda en múltiples fases, ¿no? Algo importante es que no solamente actúa a nivel del hígado, también a nivel sistémico en la dependencia del alcohol, también en la hepatopatía, en la encefalopatía hepática por alcohol, etcétera, etcétera, nos puede ayudar. Y en el síndrome de abstinencia, ¿sí? Porque actúa a nivel del GABA, ¿sí? Aumentando el GABA, y esto ayuda a las neuropatías periféricas por alcohol y a las encefalopatías por alcohol, ¿no? Entonces, en el paciente con tratamiento por hepatitis grave por alcohol, es importante dar metadoxina en forma intravenosa. En México todavía no la hay en forma intravenosa, pero bueno, se puede dar en forma oral y se puede conseguir en forma intravenosa, ¿no? Sí, algo importante es que en el primer hit o en el primer golpe que yo les mencioné al principio de la plática, actúa la metadoxina. Y también a nivel del glutatión, que es el segundo hit en la cascada inflamatoria, ¿no? Y está comprobado. Obviamente estos pacientes no nada más fueron tratados con metadoxina, con dieta y con otros parámetros, pero mejora los síntomas clínicos. A nivel de las enzimas también hay una mejoría. Los marcadores de colestasis también hay una mejoría. Y todos estos son estudios serios hechos en el extranjero, ¿sí? Comparando metadoxina contra placebo, donde sí hay una forma importante, sobre todo en marcadores indirectos de esteatohepatitis y esteatosis, ¿no? El grado de esteatosis también disminuye, ¿sí? Pero insisto, solamente es un coadyuvante. Tenemos que dar tratamiento completo. No es que la droga va a ser mágica y va a ayudarnos a todo este problema, ¿sí? El Instituto Nacional de la Nutrición y los hepatólogos, la mayor parte de los hepatólogos o gran parte de los hepatólogos de nuestro país han salido de este hospital. Hay otros hospitales muy buenos también donde ha egresado un número importante de hepatólogos, pero bueno, se han hecho estudios serios con metadoxina donde se ha visto que hay una disminución del estrés oxidativo en la hepatitis no alcohólica o en la esteatohepatitis. Algo importante que tenemos que tener en cuenta en la consulta cotidiana es que el paciente no solo es un paciente. Yo siempre que tengo o que fallece un paciente mío, les digo sinceramente, doctores, lo que menos importa es el paciente. ¿Por qué? Porque el paciente ya está muerto. Pero hay que recordar que ese paciente es el amor de alguien, es el padre de alguien, es la madre de alguien, es el hijo de alguien, es el abuelo de alguien, el amor de la vida de alguien. Nuestra misión es casi siempre cuidar y hacer todo lo que podamos por el amor de la vida de alguien. Entonces, siempre hay que ser empáticos con nuestro paciente y siempre hay que llamar las cosas por su nombre, doctores. El que está obeso, y va a haber pacientes que se van a enojar porque les digan que está obeso, pero hay que decirles que están obesos. Con respeto siempre, nunca con un afán ofensivo, y así empiezo a veces mi consulta. Cualquier palabra que te parezca ofensiva no lo estoy haciendo por ofenderte, lo estoy haciendo para ayudarte. El lenguaje
tiene que ser un lenguaje coloquial. Nosotros tenemos que hablar con nuestro paciente con lenguaje que él pueda entender. Recuerda que es muy difícil que el paciente se suba a nuestro nivel, sobre todo a nivel académico, pero es muy fácil que nosotros nos bajemos a su nivel cultural, dependiendo del tipo de pacientes que manejemos y tengamos. Porque en una consulta podemos ver desde una empleada del servicio doméstico hasta un profesor de maestría y doctorado de la UNAM, ¿no? Tenemos que ser empáticos con nuestro paciente, siempre ponernos en su lugar. Si yo le voy a dar una dieta a base de alimentos muy caros, pues no lo va a poder comprar. Tengo que bajarme, ser empático, ponerme en el lugar del paciente. Si los mexicanos fuéramos empáticos unos con otros, este país sería un país de primer mundo sin duda alguna. Tenemos que dedicarles tiempo. Hay pacientes que la consulta puede durar 10, 15 minutos, pero hay pacientes que la consulta puede durar hora y media. Entonces es muy importante dedicarle tiempo a estos pacientes y el paciente más importante que tengo es el que tengo enfrente de mi escritorio. Ser éticos, lo que les mencionaba del balón intragástrico, de la cirugía de obesidad, tenemos que ser éticos, tenemos que tener un seguimiento. Si el paciente no ha acudido a consulta, háblale, mándale un mensaje y pregunta cómo va, ¿sí? El seguimiento es importantísimo y el tratamiento con los demás colegas debe ser indispensable, ¿no? Tengo que ser el mejor amigo del internista, del anestesiólogo, del cardiólogo, del endocrinólogo, del dermatólogo, de todos los especialistas. Y así vamos a llegar a un puerto bien llevado, ¿no? Bueno, como resumen les puedo decir que el hígado graso no alcohólico es el componente hepático del síndrome metabólico. Es una parte del síndrome metabólico y ya lo vimos en la nomenclatura como el MALS es importante, ¿sí? Va en aumento, en paralelo en aumento de otros componentes como el síndrome metabólico, especialmente la obesidad y la diabetes mellitus tipo 2. El diagnóstico de certeza de la esteatohepatitis no alcohólica debe efectuarse mediante biopsia hepática, aunque están en desarrollo y validando métodos no invasivos para el diagnóstico. La esteatosis simple tiene un buen pronóstico, mientras que la esteatohepatitis es la enfermedad progresiva pudiendo evolucionar a fibrosis y cirrosis. Y la cirrosis al carcinoma hepatocelular, ¿no? El cambio de estilo de vida y el tratamiento de los factores relacionados con el síndrome metabólico son las medidas terapéuticas recomendadas. Actualmente no existe un tratamiento específico que haya demostrado una eficacia absoluta. Y la metadoxina puede ser una buena opción en la terapéutica para el tratamiento de hígado graso no alcohólico, tanto en estetosis simple como en estetohepatitis. Esta es una hermosa vista, hablando de comida, del puerto de San Sebastián, un atardecer en el País Vasco, en el norte de España, donde se come delicioso y de verdad, para comer sano, se puede comer delicioso, doctores. ¿Sí? Mucha de la dieta que llevan nuestros pacientes, inclusive a veces nosotros, pues no es la adecuada y no es sabrosa, porque a veces uno sale de los hospitales, sobre todo aquí en la Ciudad de México, y ve todos estos puestos de fritangas y a veces puede ser hasta nauseabundo el olor, ¿no? Ese aceite recocido y recocido y precalentado y recalentado y recalentado, pues lo único que es veneno, ¿no? Y es lo que tenemos que cambiar, la educación. Si en las escuelas y en las casas no dan la educación, los médicos somos los que tenemos que tomar la batuta para educar a nuestros pacientes y evitar este tipo de complicaciones. Es importantísimo llevar a cabo una educación en nuestros pacientes. Jamás los deben de ver con una Coca-Cola en el escritorio y un médico que tenga un grado de obesidad ya significativo, pues debe cambiar también su estilo de vida, porque debemos predicar con el ejemplo, ¿no? Ahorita estoy en una cantina de la casa y no volteo hacia las botellas por el ejemplo, ¿no? Es importantísimo dar el ejemplo. Y algo importante también en la vida de nosotros y de cualquier ser humano es que debemos dividirla en tres partes. Una para estar solos, una para hacer ejercicio nosotros mismos. A pesar de que tengamos mucho trabajo y mucha familia, tenemos que darnos nuestro tiempo para nosotros mismos. Obviamente la otra tercera parte es el trabajo, que debemos amarlo sobre todas las cosas, ¿sí? Y la otra tercera parte son la familia y los amigos, ¿no? Entonces es muy importante dividir nuestra vida en estas tres partes y darles la importancia a cada parte por igual. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Fernando. Excelente plática y precisamente como comentabas, ¿no? Muy ad hoc a la situación que estamos viviendo, porque esto se está tornando ya en una epidemia severa. De hecho, pues obesidad y diabetes fueron declaradas emergencias de salud hace un par de años, ¿no? La primera vez que
que una enfermedad no contagiosa se declara una emergencia de salud. Y bueno, sí, ya hay varias preguntas por acá. Preguntan sobre la ventaja de la metformina en el tratamiento del hígado graso, así como la experiencia que puedas tener con el uso de silimarina. Bueno, es muy importante. La metformina, su actuar a nivel del hígado graso es indirecto, ¿no? Sabemos que la metformina, su mecanismo de acción es la mejor utilización de la glucosa, disminuyendo la resistencia periférica a la insulina, ¿no? Entonces, lo que hace la metformina es ayudar a meter glucosa a la célula y utilizarla en forma más adecuada, ¿no? Eso es y en forma indirecta, hay que recordar que todos los carbohidratos que consumimos, su vía final se van a convertir en triglicéridos, ¿sí? Por eso, al comer nosotros carbohidratos, engordamos y nos llenamos de grasa, ¿no? ¿Sí? Entonces, la metformina nos va a ayudar sobre todo a la mejor utilización del carbohidrato y con esto disminuir la esteatosis. La ventaja de todo esto es que si yo a un paciente le doy, me están escuchando, ¿verdad? Si yo a un paciente metformina, periférica a la insulina, ¿sí? Y esto va a disminuir, me va a ayudar a disminuir a una disminución de peso. De la otra sal no tengo mucha experiencia, eso es una sal marina que se utiliza bastante también en hepatopatías, pero yo insisto, no son drogas que vayan o el gol estándar del tratamiento. El tratamiento debe ser multidisciplinario y este tratamiento nos va a ayudar tanto dieta como curar la dislipidemia, como la resistencia periférica a la insulina y estos medicamentos antioxidantes a nivel hepático nos van a ayudar en forma importante, ¿sí? La metadoxina es la que más ha demostrado un factor antioxidante, ¿no? ¿Qué utilidad tiene la metadoxina en pacientes que ya tienen cirrosis? Hay que recordar que el paciente cirrótico que está vivo, pues tiene un porcentaje pequeñito del hígado, o grande, dependiendo del grado de fibrosis, que sirve, ¿sí? Y esos hepatocitos que todavía están indemnes de fibrosis y de inflamación, pueden ser protegidos por la metadoxina, ¿no? ¿Sí? Pueden ser protegidos. Entonces, ese 10, 20, 30% que tenga de hígado sano o de hígado funcional, nos va a ayudar a protegerlo. Afortunadamente, la metadoxina podemos utilizarla por meses sin ningún problema, ¿no? Generalmente damos una dosis de 500 miligramos por la mañana y noche, ¿sí? Acompañado de otras drogas, como es el ácido ursodesoxicólico, como es la vitamina E, etcétera, etcétera, para disminuir el grado de fibrosis del hígado que queda funcionalmente sano. Así es. Preguntan sobre las dosis de Orlistat en pacientes con obesidad. Yo utilizo 120 miligramos con cada alimento, no antes de cada alimento. Cuando empieza a comer el paciente desayuno, comida y cena, les doy 120 miligramos. Ya para mantenimiento les doy 60 miligramos. Pero generalmente me voy a la dosis top, que es de 120 miligramos. Hay que avisarles a los pacientes que pueden tener diarrea, dependiendo de la calidad del Orlistat y la casa comercial que lo está comercializando, es la calidad de esto, ¿no? Y si comen carbohidratos y si comen grasas, van a tener diarrea, y una diarrea, una esteatorrea, ¿no? Entonces, esto al paciente a veces lo sensibiliza para evitar ese tipo de alimentos. Si el paciente es ordenado y sigue el tratamiento, vamos a lograr que baje de peso también con esto. Y sí lo utilizo muchísimo. En mis pacientes que opero y que pongo balón endoscópico, el Orlistat es una droga que utilizo en todos. Muy bien, preguntan sobre la utilidad de la dieta intermitente. Yo supongo que debe referirse al ayuno intermitente en pacientes obesos. Yo no lo practico, para nada. Pienso que los periodos prolongados de ayuno causan más obesidad que beneficio. Hay que recordar que el cuerpo humano, cuando estamos en ayunos prolongados, se pone en un sistema de ahorro de energía y todo lo que va a consumir el cuerpo humano lo va a mandar a grasa para tener una reserva. Es como cuando tenemos una guerra, ¿no? Entonces, la dieta que yo recomiendo es la dieta en quintos. Ahora, el desayuno dicen que es el más importante y desde luego que es el más importante y el que debe llevar más carbohidratos. Pero no el desayuno mexicano, ¿no? Con gorditas, chilaquiles, 2 huevos estrellados, un jugo de naranja de 1 litro y pan, ¿no? Eso es un desayuno totalmente ilógico, ¿sí? Debe haber un poco de fruta natural,
para darle la gasolina al cuerpo para iniciar, pero también debe ser acompañado de proteína. Si vamos a consumir jugo de frutas, no comamos frutas. Si vamos a comer fruta, no tomemos jugo de fruta, ¿sí? Que normalmente los jugos sean naturales, no de Tetra Pak, ¿no? Porque el alto índice de azúcares refinados ahí es donde están, ¿no? Sí, un tentempié a las 10, 11 de la mañana, que puede ser una barra de granola, algo de comer o algo de proteína. La comida jamás en una mesa mexicana debe haber un refresco, por favor, doctores. La Coca-Cola yo creo que es el peor enemigo de la humanidad, ¿no? Ahora, esto no quiere decir que yo no me tome una Coca-Cola. Claro que me la tomo. Si salgo a las 3 de la mañana de operar y está lejos el hospital de mi hogar, pues sí abro una Coca-Cola porque la necesito en ese momento, pero es una dosis de estas Coca-Colas de vidrio que son chiquitas y eso me da un shot de carbohidrato para seguir adelante. Pero no tener una Coca-Cola, y menos una Coca-Cola Light o una Coca-Cola Zero o un refresco de estos dietéticos en la mano. Si le van a poner azúcar a su alimentación, pónganle azúcar de la normal, no pongan endulcorantes, ¿sí? Y yo uso el azúcar mascabada y es la que más recomiendo. Así es. Pregunta sobre su experiencia con el uso de ademetionina. También muy bueno, ¿eh? Excelente. Tiene un mecanismo de acción similar, ¿sí? A la metadoxina. Sí, se utiliza también 2 veces al día. Sí hay la forma intravenosa en el mercado y sobre todo en intoxicación aguda por alcohol se utiliza bastante, ¿no? En la hepatopatía alcohólica. No tanto en la hepatopatía no alcohólica, ¿sí? Pero sí, tiene buenos resultados cuando es acompañada de otras terapéuticas, ¿no? Sin duda alguna. Preguntan también sobre la dosis de metadoxina en pacientes con hígado graso no alcohólico. 500 miligramos en la mañana y 500 miligramos en la noche, ¿sí? Son tabletas de 500 miligramos y se puede utilizar por meses, ¿no? Hasta 6 meses y uno va valorando, ¿no? Lo que normalmente hago cuando ya tengo fibrosis es hacer un fibrotest, que es unas pruebas indirectas, biomarcadores indirectos, y veo el grado de fibrosis junto con el fibroscan, ¿no? Hago la valoración. Y después de dar el tratamiento médico, ¿sí? Al año puedo ver si ha habido regresión de esta fibrosis o de la esteatohepatitis, ¿no? Así es. Muy bien, preguntan cuál es el porcentaje de calorías requeridas en un paciente o de reducción de calorías que se requiere en un paciente que tiene hígado graso no alcohólico. Es una muy buena pregunta. Pues depende el índice de masa corporal ideal, ¿no? Una cosa es el índice de masa corporal que tenemos y el índice de masa corporal ideal que debe tener ese paciente, ¿no? Entonces, un paciente promedio mexicano de 1,60 de estatura, una señora de 1,50, que es el promedio en Veracruz, en Yucatán, en Tabasco, etcétera, en Campeche, que son pacientes pequeñitos de 1,50, pues debe pesar máximo 55 kilos, cuando mucho, y son pacientes que pesan 80, entonces yo tengo que hacerlo de acuerdo a su peso ideal, ¿no? Y se dice que puedo dar 1,300 calorías, depende de lo que yo quiero. Si lo que quiero es disminución de peso, tengo que dar máximo 1,200 calorías al día, ¿no? Ahora, algo importante en las dietas, doctores, es que yo no le puedo dar, los nutriólogos son muy dados a darles recetas de cocina, en donde hay frutas que ni siquiera existen en el mercado donde vivimos, etcétera. Yo lo que les digo es que las dietas son reglas y las reglas a veces se hicieron para romperse. Que carnes van con carnes, frutas van con frutas, verduras van con verduras, siempre, ¿sí? Entonces, si un día dice que coman pollo, pero tengo pescado, pues cómete el pescado en la misma ración. Si un día dice que coma res, pero tengo cerdo, cómete el cerdo. Igual en las frutas y en las verduras. Y entonces se van a ir adaptando a las dietas en forma más importante. Las cenas, por favor, deben ser lo mínimo y deben estar basadas en proteína, nunca en carbohidrato. Nunca cenar. ¿Qué cena el mexicano? El mexicano cena pan dulce con café con leche. Pues eso es pésimo para el reflujo, para todo ese depósito de carbohidratos y de triglicéridos en la fase final del metabolismo, ¿no? ¿Sí? Entonces, salvo que ese mexicano haga ejercicio en la noche, 1 hora a las 7, 8 de la noche, pues ahí sí necesita carbohidratos, ¿no? Pero en la noche se debe cenar proteína nada más, ¿no? Así es. Muy bien. ¿Cada cuánto considera que debemos estar dando vigilancia ultrasonográfica para ver los cambios de hígado graso? Depende del grado de síndrome metabólico y del grado de obesidad, ¿no? Mínimo cada 6 meses o cada año. De la misma forma que nuestros compañeros internistas vigilan la cardiopatía isquémica, ven la prueba de esfuerzo,
tienen que por lo menos hacer un ultrasonido habitual para ver qué tan dañado está el hígado de estos pacientes anualmente, como un check-up, y van a encontrarse grandes sorpresas. Y ya cuando tenemos fibrosis importante o cirrosis, estos pacientes deben ser llevados por lo menos a una tomografía simple para descartar cada 2 a 4 años un hepatocarcinoma, ¿no? Porque a veces el ultrasonido simple, normal, no alcanza a ver lesiones pequeñas. Y todo tumor empieza por una lesión pequeña, ¿no? Así es. Me preguntan sobre qué tipo de marcadores serológicos son los que deberíamos de buscar en pacientes que sospechamos con esclerosis hepática. Bueno, hay que recordar que existen los directos de fibrosis y los indirectos. Los directos de fibrosis son los que nos hablan de la inflamación, ¿sí? Como es el ácido hialurónico, la elastina, la colágena tipo 4, que son marcadores muy difíciles de conseguir en el mercado, ¿sí? Los marcadores indirectos son los que más hacemos y el que más hago yo es el FibroScan. El FibroScan es una serie de marcadores que nos ayudan para ver el grado de fibrosis, si la fibrosis es por alcohol, si la fibrosis es por grasa, el grado de inflamación, ¿sí? Y entonces ustedes pueden tomar, y hay FibroScan que puede costar 2,000 pesos toda la batería de estudios y puede llegar hasta 8,000 pesos. Entonces, y es el mismo estudio. Entonces, lo que yo les sugiero siempre a mis pacientes es que coticen en diferentes laboratorios y se van a encontrar grandes sorpresas, ¿no? Y es el que más utilizo cuando empiezo, sobre todo, tratamiento ya en pacientes con fibrosis importantes. Muy bien. Hay un par de preguntas más repetitivas sobre sibutramina y pentermina. Si me permite, sibutramina en México ya no tenemos desde hace tiempo y el paciente con problemas cardiovasculares está prohibida. Y la pentermina es tal vez de los mejores medicamentos que hemos utilizado para ayudar al paciente farmacológicamente a bajar de peso. Doctor, le agradezco mucho por el tiempo. Vamos a quedarnos hasta aquí. Es realmente un placer tenerlo con nosotros en esta charla tan interesante. Le extiendo la invitación para en un futuro acompañarnos a una plática presencial. Y les agradezco a todos también su interés por nuestras pláticas. Recuerden ustedes que al mediodía tendremos nuestra segunda charla del día a las 2 de la tarde, una charla muy interesante sobre investigación clínica y estudios de investigación que estamos iniciando en el puerto de Veracruz, precisamente con el tema de COVID. Hay quienes me han estado preguntando repetitivamente en los días sobre las constancias. Las constancias las empezaremos a enviar a partir de la próxima semana con que hayan registrado su asistencia, con eso van a tener derecho a sus constancias. Doctor, le agradecemos mucho, que tenga un excelente día. Muchas gracias, doctor. Un gusto estar con ustedes y éxito. Cuídense mucho. Hasta luego.